al libro de Mateo, capítulo 24. Dice el versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Versículo 39, y muy importante. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Vamos al libro de Lucas, capítulo 17. Entiendan eso. Hasta que llegó el diluvio, dice, y no entendieron y se los llevó a todos. Lucas 17, 26. Dice, comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que dice, entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Amén. Escuchen esto, quiero ponerles este temor en su corazón. O el Señor me ha puesto esta palabra en sus corazones. El Señor prometió a Noé no destruir más, escucha esto, el mundo por agua. Y no lo destruirá más por agua. Pero hay una promesa. Escuchen esto, hay una promesa y la promesa es que el mundo entero será purificado por el fuego de Dios. Será consumido por el fuego de Dios. Amén. Ese será el juicio que Dios traerá a la tierra, para después entonces descender del cielo con la nueva Jerusalén, en donde vivirán todos los redimidos, tanto del Antiguo Testamento como los que han creído en Jesucristo del Nuevo Testamento. Jesucristo lo dijo bien claro, hablando de su segunda venida. Escucha esto, la predicación para antes de su segunda venida. Él dijo, así serán los tiempos de la venida del Hijo del Hombre, como los tiempos de Noé. Noé predicó que venía juicio y nadie le creyó a Noé. Noé dijo, el Señor va a destruir la tierra por juicio, pero ha preparado un arca en el cual todos los que crean pueden entrar y pueden ser salvos. Hasta los animales mandó Noé, se los trajo a Noé y los metió ahí adentro. Pero dice que los seres humanos no creyeron. Dios envió la orden a los animales y los animales obedecieron y Dios trajo a los animales a Noé y los animales entraron en el arca. Pero los hombres no creyeron a Noé, que predicaba, dice, pregonero de justicia, dijo, viene juicio sobre la tierra. 120 años estuvo predicando Noé. Viene juicio sobre la tierra. Dios va a destruir la tierra, va a llenar el mundo de agua. El mundo existente, conocido en aquel entonces, dijo, lo va a llenar de agua y va a desaparecer el ser humano. Aquí hay un arca en que debemos entrar. Y dice, no entendieron, no escucharon a Noé. Y llegó el diluvio. Entró Noé en el arca. Cerró Dios la puerta. Escucha esto, dice la Biblia, cuando tú estudias el contexto hebreo, dice la Biblia que Noé no fue el que cerró la puerta. Dice la Biblia que Dios fue el que cerró la puerta. Escuchen esto, para que vean que la salvación no está en las manos de los hombres, está en las manos de Dios. Dios cerró la puerta. Llegó el diluvio, no entendieron y los destruyó a todos. ¿Será voluntad de Dios destruir al hombre? No, no es voluntad de Dios destruir al hombre. La voluntad de Dios es que el hombre sea salvo, pero el hombre no entiende y no quiere entender hoy en día. Y estoy hablando, y el mensaje de hoy es, escucha esto, tanto para incrédulos, la gente que no se han convertido nunca, como para los creyentes de la iglesia. Amén. Porque adentro de la iglesia hoy podemos haber muchos incrédulos
que nos cuesta creer lo que dice la Biblia. Amén. En el libro de Lucas, Lucas es un poquito más específico cuando Jesús dijo, pero también será como en los días de Lot. ¿Por qué en los días de Lot? ¿Por qué los días de Lot? Porque el juicio que viene para la tierra y está prometido y profetizado es el juicio de fuego. Dijo, como en los días de Lot. Dice, cuando Lot salió de Sodoma, llovió del cielo azufre y fuego. Y se quemaron todos, y no entendieron, y vino gran destrucción sobre Sodoma. ¿Por qué? A causa del pecado. Nosotros estamos viendo cómo está este mundo, y este mundo, cuando está catalogado como un Sodoma, como un Gomorra, que está bajo las influencias del maligno. El mundo entero dice está bajo las influencias del maligno. Y Dios quiere sacarnos de este mundo. Él nos ha apartado ya a través de la fe en Jesucristo. Nos ha hecho su santo para que estemos fuera de esta ciudad. Algún día, en algún momento. En este momento que nosotros vivimos en esta tierra, nosotros somos temporales acá. Nosotros no somos permanentes. Nosotros tenemos una ciudad celestial que es en el cielo. Nosotros estamos de peregrinos. ¿Ustedes saben qué cosa es ser peregrino? Peregrino es ser extranjero en una tierra ajena que no te pertenece. Nosotros estamos acá prestados. Ya cuando hemos creído en el Señor, estamos acá prestados. Estamos caminando en un camino prestado. Nosotros no vivimos acá. Nuestra ciudadanía está en otro lugar. Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mis servidores pelearían por mí. Pero como no es de este mundo, no sé si van entendiendo. Amén. Y escucha esto, quiero que vayamos, porque esto solamente fue una introducción. Y hoy estamos así. Nos afanamos más por las cosas del mundo. Somos más versátiles. ¿Entienden la palabra versátiles, no? Somos más versátiles con las cosas del mundo. Somos más pronto a hacer las cosas del mundo que ser obedientes, en otras palabras, somos más prestos, versátiles a hacer más rápido las cosas del mundo. Con más diligencia hacemos las cosas del mundo que la que hacemos para con el Señor o lo que hacemos para Dios. Amén. Y eso también es parte del Evangelio. Y hoy vamos a hablar, o el Señor quiere traernos en un mensaje, dos mensajes. Uno es la bienaventuranza. Bienaventurados. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados? Ya nosotros somos bienaventurados. Por eso vamos a leer, escucha esto, en el libro de Mateo, capítulo 5. Vamos a ver el libro de Mateo, capítulo 5. Yo voy a leer esta parte, Marisa, Mateo, capítulo 5. Vamos a leer ahí. Vamos a leer en el versículo, vamos a empezar desde el versículo número 1. Y les pido que tengan paciencia conmigo. Hoy, ¿ok? Viendo la multitud, versículo 1 del capítulo 5 de Mateo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, grábense la palabra, bienaventurados. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal en contra de vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Quiero que entiendan, escuchen esto, la palabra esa, bienaventurados. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados? Escuchen esto, yo creo que si tú le preguntas a alguien que si quiere ser bienaventurado, aunque no entienda lo que dice, yo creo que la palabra es más que clara. Bienaventurado. Todo el mundo quiere ser bienaventurado. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos hoy, un día,
hoy es la siguiente. ¿Estoy haciendo algo para ser bienaventurado? ¿Qué he hecho para ser bienaventurado? ¿O cómo yo puedo alcanzar esas bienaventuranzas? Leímos 9 bienaventuranzas que el Señor Jesucristo enseñó en el monte. Pero vamos a entender qué significa la palabra bienaventurados en todo su sentido general. ¿Cuál es el significado verdadero que tiene? Escuchen esto. Bienaventurados, 2 definiciones te voy a dar nada más y son las más importantes. 1, una persona afortunada y feliz. Una persona afortunada y feliz. Número 2, una persona que tiene gozo y felicidad. Una persona que está llena de gozo y está llena de felicidad. Para mí, escucha esto, vivir sin Jesucristo, escucha esto, a mí nada me llena si no vivo con Jesucristo. No sé si están acá. Tener a Jesucristo en mi corazón es lo mejor que me ha pasado en esta tierra. Usted puede tener todas las cosas de este mundo, que si no está Jesucristo en tu corazón, usted no está feliz, usted no está lleno. Quien llena ese aspecto o esa parte vacía del corazón del hombre, porque todos los hombres tienen ese aspecto vacío, porque no lo puede llenar nada, no lo pueden llenar las cosas materiales. ¿Cuántos millonarios y ricos ustedes han conocido que se han muerto o se han matado? Porque no se sienten completamente felices. ¿Por qué? Esa parte, el único que la puede llenar se llama Jesucristo, no se llama otra persona. Puedes tener lo que tú quieras, pero si tienes a Jesucristo, es mejor. ¿Cuántos dicen amén? Puedes tener todo lo que tú quieras, si no tienes a Jesucristo, es una desgracia. Amén. Y hoy vamos a entender cuál es la bienaventuranza que el Señor demanda de nosotros. Porque dice, bienaventurados, tal. Lo que acabamos de leer ahora, bienaventurados, gozosos, dignos, felices. Otra definición de ella, se me olvidó apuntar acá, es digno. Una persona bienaventurada es una persona que es digna de algo. Es bienaventurada, es afortunada, es digno de tal cosa. ¿Están acá? Entonces vamos al libro de Juan y estaba introduciendo, ahora vamos a empezar en el mensaje. Estaba introduciendo, explicándole estas cosas para que entiendan lo que el Señor Jesucristo le dijo a uno de sus discípulos. Por eso le digo, podemos estar en la iglesia, escuche esto, podemos estar en la iglesia y no ser tan bienaventurados. Escuchando el mensaje y no ser tan bienaventurados. ¿Saben por qué? Por el corazón. El corazón no está dispuesto a recibir el mensaje. Amén. Porque el mensaje de Cristo siempre es duro. Jesucristo le dijo, así será en la venida del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se preocupaban más por los trabajos, por la prosperidad, por el dinero. Dice, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuánto dicen amén? Juan capítulo 20, versículo 26, Marisa, hasta el 29. Juan capítulo 20, versículo 26 al 29. Presten oído. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Escuchen esto. Aquí está Jesús, dice 8 días después. Vamos al versículo 25. Ponme el versículo 25, ¿cierto? Versículo 25 dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi mano en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dijo? No creeré. Dice que 8 días después de esto, eso para que vean que podemos estar, escuchen esto, escuchen esta situación, qué linda, qué preciosa, que podemos estar en el medio de los que se llaman discípulos, te dicen algo, te predican algo y no lo crees. Pasaron 8 días, una semana, donde Tomás se mantuvo incrédulo a lo que sus hermanos
les habían dicho. Al Señor hemos visto. Y dice, Tomás no creía. Si no lo veo con mis ojos, si no meto mis manos en sus manos, en la marca de los clavos, y meto mi mano en el costado donde le enterraron la lanza a Jesús, no voy a creer. 8 días después estaban sus discípulos, con ellos estaba Tomás. Estaba la puerta cerrada, Jesús entró. Y le dijo a Tomás, se dirigió directamente a Tomás. Primero dijo, pasa a vosotros, y dijo, mira mis manos, mete aquí tus dedos, ven, mira mi costado. Y entonces Tomás hace una expresión y dice, Señor y Dios mío. Y Jesús le reclama y le dice, porque me vistes, creíste. Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Escuchen esto, la exhortación va por aquí. Muchas veces la palabra viene, escuchen esto, porque ahí dentro de ese contexto de la bienaventuranza hay una que Jesús le dijo, eres incrédulo. Y estaba dentro del cuerpo, estaba dentro, en este caso vamos a decir, el fundamento que iba a ser el fundamento de la iglesia, los apóstoles. Estaba ahí, estaba dentro de la iglesia Tomás y dijo, si no veo, no creo. Así nos pasa muchas veces a cada uno de nosotros. Tenemos que ver que las cosas pasan para después luego hacer las demás cosas. Tenemos que esperar primero a que Dios nos bendiga para después hacer las cosas para el Señor. Tener que esperar primero que venga la desgracia para abrir los ojos y decir, ahora tengo que servir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios no quiere eso. Dios quiere que tú creas sin ver que las cosas pasan, porque dice la Biblia que el justo vive por fe. Y la fe a la que se refiere cuando dice el justo vive por fe es a la misma que dice bienaventurados sois. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El apóstol Pablo o el apóstol Pedro dijo que hay más bienaventuranza en los que creen en Cristo sin haberlo visto que los que lo vieron y caminaron con él. ¿Cuántos dicen amén? Jesús le llegó a decir a sus discípulos y dijo lo siguiente, escuchen esto, y dijo lo siguiente, Jesús dijo lo siguiente, muchos profetas quisieron escuchar lo que ustedes escuchan y ver lo que ustedes ven hoy y no lo pudieron ver. Ustedes son bienaventurados. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el domingo pasado les dije lo siguiente, el mensaje de Jesucristo es importante, mis hermanos. El mensaje de Jesucristo es una perla. El mensaje de Jesucristo es tesoro escondido en misterios que se predican en la iglesia y muchos de nosotros somos tardos para recibirlo. Tenemos que esperar a que pasen 8 días. Tenemos que esperar a que pasen 8 meses. ¿Cuántos dicen amén? Y venga el mismo Señor a Jesucristo a decirte tal cosa, lo que ya se te predicó hace 8 meses. Hace 1 año. ¿Qué es eso? Incredulidad. Porque cuando el Señor trae mensaje a la iglesia, el Señor espera que detrás del mensaje usted cambie. Usted reciba el mensaje. Usted lo crea con todo su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando se predica en la iglesia se predica de Cristo. Se predica del Señor. Se predica de lo que vino a hacer el Señor a nuestras vidas, a cambiar y transformar nuestras vidas, a ponernos en una alerta. ¿Por qué en una alerta? Escuchen esto, ¿por qué en una alerta? El Señor Jesucristo lo dijo, así será la venida del Hijo del Hombre. En algún momento habló de 10 vírgenes. 10 vírgenes. En la cultura judía y aún todavía entre los gentiles se practica que muchas jovencitas que van al matrimonio van vírgenes. Y a esa se le llama esposa. Y nosotros como iglesia somos la esposa de Cristo. Y habían 10 vírgenes. Y 5, dice, dicho por la boca del Señor. 5 fueron prudentes y 5 fueron insensatas. Hasta el día, dice, en que Dios cerró la puerta. La cerró Dios, como la cerró el día de Noé. Y se quedaron las 5. Y le dijeron, Señor, ábrenos. Y el Señor dijo, ni las conozco. ¿Por qué? Por la insensatez. Porque somos insensatos para con las cosas del Señor. Somos insensatos para ser versátiles con las cosas del Señor. Y no es lo que Cristo quiere. Él ha provisto ya la salvación. Él ha provisto el sacrificio. No lo va a volver a hacer uno solo.
Él lo que quiere es que después que seamos salvos, hagamos algo con esa salvación. Somos más versátiles con las cosas del mundo, a veces, que con las cosas de Cristo. Amén. Y somos tardos para creer al evangelio. Escucha esto, ¿por qué? A ver, ¿por qué te digo esto? Escuchen esto. Te lo voy a decir ahora temprano porque pensaba decírtelo más tarde. Dios nos ama. Eso lo saben hasta los inconversos, que Dios lo ama. Hasta los demonios lo saben, Dios me ama. Pero el evangelio fue declarado para que demande el cambio en nosotros. Y el evangelio se predica cuando usted viene a escuchar la palabra de Dios a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá? Dice, no seas incrédulo, sino creyente. Amén. También se aplica la palabra, sino bienaventurado. Porque aunque Tomás estuvo ahí, dijo, si no lo veo, escuchen esto, Tomás caminó con Jesús. Tomás vio los milagros con Jesús. Vio cuando el Señor multiplicó los panes y los peces. Tomás vio cuando Lázaro fue resucitado. Tomás experimentó muchas cosas de Dios con Jesucristo. Y él dijo, si no lo veo. Y ustedes saben cuál es uno de los aspectos principales de la doctrina de Cristo para la salvación. La resurrección de los muertos. Porque el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 15, él dijo, ahí entre vosotros se predica de que ya no hay resurrección de los muertos. ¿Cómo es posible? Entonces, una de las bienaventuranzas para ser salvo es creer en la resurrección de los muertos. Esa es parte del evangelio de Jesucristo. Y a veces se nos olvida esa parte. Amén. Escuchen esto. La expresión en hebreo de la palabra bienaventuranza es, o la palabra se pronuncia asred. Asred. Y en el griego significa makairos o makarios. Que esto significa o traduce de esta manera: una persona feliz y una persona que es digna de Jesucristo. Jesucristo dijo lo siguiente: el que no toma su cruz, muere a sí mismo todos los días y me siga, no es digno de mí. Es la palabra macarios o macarios, que significa bienaventurados. Amén. La palabra digno significa bienaventurado. Y es la palabra que usó Jesús cuando le dijo a Tomás, dijo, macarios, los que no vieron y creyeron. O macarios. ¿Están acá? Es una palabra bien, escucha esto, que está en los manuscritos más antiguos de la palabra del Señor. Escucha esto. Esto es una palabra que se usa en cualquier tiempo, en cualquier cultura y en cualquier momento o persona que practique algo. Bienaventuranza, una persona feliz o digna de algo. Hay personas, escucha esto, hay personas, voy a hablar de diferentes religiones. Hay personas que en otras religiones son muy dados a su religión. Son felices con su religión y hacen las cosas o tienen que hacer cualquier cosa por tratar de estar bien con su religión. Por tratar de ser versátiles con su religión. Y a nosotros nos falta mucho para llegar a ese nivel. ¿Por qué? Porque somos incrédulos en no creer en lo que dice el evangelio. Y nos cuesta, viene alguien hoy y te predica la palabra de Dios y te cuesta una semana para entender o creer lo que se te predicó. ¿Qué diría usted si al Señor ahora mismitico le place sonar la trompeta en el cielo? Los muertos en Cristo resucitados y nosotros levantados al cielo. Y usted se queda acá. No sé si entienden. Amén. Qué incrédulo fue Tomás para creer. Escucha esto. Qué incrédulo fue Tomás para creer a la predicación de sus hermanos. Le dijeron, al Señor hemos visto. Y él dijo, no. Si yo no lo veo con mis ojos, no creo. Amén. Sus hermanos se lo dijeron. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que presten atención y oído a lo que vamos a leer. Escuchen esto, porque lo que vamos a leer está tan impresionante. Escuchen esto, y está tan profundo a la misma vez,
que es digno de que nosotros prestemos oído a esto para que cuando tú salgas de aquí no seas igual que Tomás, sino seas creyente, seas bienaventurado, persona que cree al instante lo que se le predica. Esa es la persona bienaventurada que Jesucristo quería, porque se les predicó a Tomás, al Señor hemos visto, está resucitado, está vivo, y Tomás dijo, no creo, cuando Jesús había dicho que el Hijo del Hombre se levantaría el tercer día de los muertos. Y ese es un aspecto principal de la doctrina de Cristo para ser salvos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Escucha, nos hizo renacer ¿para qué? Para una esperanza viva. Muchos de nosotros tenemos la esperanza muerta. ¿Saben por qué? Porque nos cuesta creer lo que se nos predica cuando hablamos de la predicación del Evangelio. Nos cuesta creer, somos tardos con el oído e incrédulos de corazón para recibir el mensaje de la Biblia, para recibir el mensaje de la palabra. Y en ese momento, espiritualmente, ¿qué nos pasa? Nos convertimos en un Tomás. Que tenemos que esperar a que las cosas sucedan para creer al Evangelio. Marisa. ¿Por la qué? Una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Sigue, Marisa? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada a los cielos para vosotros, en los cielos para vosotros. Sigue. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Sí? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice, para alcanzar la salvación, escucha esto, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. ¿Sigue, Marisa? Sigue. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Espera un momentico. Dice que nuestra fe tiene que ser sometida a prueba. La fe de Tomás, en el momento que sus hermanos le predicaron, fue sometida a prueba. ¿Y quién se la juzgó? El mismo Señor. Se le apareció 8 días después y le dijo, ven aquí, mete tus manos en mis dedos, en tu costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Escuchen esto, y vamos a ver la palabra que el Señor Jesucristo usó para decirle incrédulo a Tomás, que es la misma palabra que aparece en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Dice, ni los incrédulos heredarán el reino de los cielos. Aquellas personas que son tardos para escuchar el mensaje, aquellas personas que son tardos para recibir el mensaje de la palabra, son tardos, hoy lo escuchan, se van y es como se les olvidó el mensaje. El corazón de esa persona, el espíritu de esa persona es incrédulo, no recibe el mensaje. Marisa, sigue leyendo. El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en la alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto. Para un momentico. Pedro le está hablando a una iglesia que no había visto a Jesús resucitado. Y ellos creían. Mira lo que dice, a quienes amáis sin haberlo visto. Yo te hago una pregunta. ¿Usted ama a Jesús? Usted no caminó con Cristo hace 2000 años atrás. Usted no lo vio resucitado hace 2000 años atrás. Y yo te hago una pregunta. ¿Tú lo amas? ¿Sabes que resucitó de los muertos? ¿Sabes que está vivo? Porque eso es lo único que trae esperanza viva en nosotros. Y es saber que tenemos una ciudadanía que no es de esta tierra, es celestial. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sigue, Marisa? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Dice, en quien creyendo, aunque ahora no lo ven, se alegran. Si la iglesia se alegra, porque aunque no vea a Jesucristo, sabe que está vivo. Sabe que resucitó de los muertos. ¿Sigue, Marisa? Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dice que el fin de nuestra fe es creer en Jesucristo, que fue levantado de los muertos, aunque no lo veamos. Escucha, estamos leyendo todo esto para llevarte al punto de la incredulidad,
para que entienda, escucha esto, para que entendamos que no solamente se trata de la bienaventuranza, se trata también de la incredulidad de nuestros corazones. Amén. Sigue, Marisa. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Escuchen esto. Ahora Pedro empieza a hablar de la bienaventuranza. Escuchen esto, de la bienaventuranza de que los profetas predicaron acerca de los misterios de los padecimientos de Jesucristo. Escuchen esto. Y dice que ellos indagaron diligentemente en qué tiempo, en qué persona se manifestaría. ¿Saben por qué? Porque ellos anhelaban ver al Mesías. Ellos anhelaban ver los padecimientos de Cristo. Ellos anhelaban ver a Jesucristo resucitado. Y no lo pudieron ver. Sigue, Marisa. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Dice, el Espíritu de Cristo estaba en los profetas y era el que los inspiraba a escudriñar en qué tiempo, en qué momento y en qué persona se manifestaría el Mesías. ¿Sigue, Marisa? El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los profetas anunciaban el sufrimiento de Cristo y la gloria que venía detrás del sufrimiento. Dice que ellos indagaban diligentemente, esperando, buscando saber en qué momento se manifestaría. Jesucristo lo dijo. Los profetas anhelaron verle y escuchar lo que ustedes oyen, ven y escuchan, y no pudieron. Bienaventurados son ustedes porque me escuchan, me ven y me oyen. ¿Sigue, Marisa? A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Un momentico, dice que a ellos se les anunció por el Espíritu Santo de que ellos no verían al Mesías, sino para nosotros, la iglesia. Miren en el corazón donde Dios nos tenía a nosotros. Que a los profetas se les anunció que ellos no verían al Mesías, sino nosotros como iglesia, si lo veríamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sigue, Marisa? Por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Dice que el evangelio que predicaron los profetas y el que tú y yo predicamos hoy en día, escuchen esto lo que les voy a decir, el evangelio que se predica hoy en la iglesia, que predicaron los profetas, dice que los ángeles anhelan predicarlo y no lo pueden predicar. ¿Cuántos dicen amén? Dice, cosas en las cuales los ángeles anhelaban, en las cosas que hoy predicamos, en las cosas que se predicaron con anticipación de Jesucristo, de sus padecimientos. Hoy creemos en Jesucristo, pero se nos olvidan los padecimientos. ¿Cuántos dicen amén? Nos convertimos en unos incrédulos en ese momento. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sabio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Estamos acá. Entonces, esa parte quería explicártela, quería que vieras ahí, escuchen esto, cómo el apóstol Pedro le dice a la iglesia, él le está explicando en otras palabras la importancia que hay en la predicación de la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Dice que esa esperanza es viva en cada creyente, en cada hermano. Escucha esto, ¿por qué los padecimientos de Cristo? Vamos a leer en Lucas capítulo 10, versículo 24. Los profetas quisieron quisieron escuchar al Mesías y no pudieron porque a ellos se les anunció que no para ellos era el tiempo del Mesías. ¿Sí? Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Dice, muchos profetas quisieron ver y oír lo que ustedes oyen y ven ahora y no pudieron verlo. ¿Por qué? Ya había predestinado un tiempo en el cual el Señor Jesucristo vendría. Ahora, escuchen esto. Y ahora aquí te voy a ir llevando, o el Señor quiere que vayamos yendo hacia el término de la parte donde somos incrédulos.
Jesús le dijo a Tomás, le dijo, bienaventurados los que creen en mí y no me vieron. Y le dijo, sé creyente, no incrédulo. Escuchen esto. Jesucristo mandó a sus apóstoles a predicar la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Por hoy nosotros tenemos esta palabra, por ellos nosotros tenemos esta palabra hoy, inspirada por el Espíritu Santo en ellos. ¿Cuántos dicen amén? Jesús lo dijo con su boca. Escucha esto. ¿Dónde nos volvemos incrédulos? En el momento que la persona dice, yo solamente recibo de Dios, yo no recibo de ningún hombre. Ese corazón es incrédulo. Aunque tiene las mejores intenciones, ese corazón es incrédulo. ¿Saben por qué? Le pasó lo mismitico que le está pasando a Tomás. Los apóstoles vinieron y le dijeron, al Señor Jesucristo hemos visto. Y el aspecto más importante de la salvación fue la resurrección de Cristo de los muertos. Porque el apóstol Pablo dijo, si Cristo no resucitó, tú y yo todavía estamos condenados en el delito y en los pecados. Y Tomás no creyó que Jesús había resucitado de los muertos. Y el Señor vino y le dijo, eres un incrédulo. Y la Biblia dice que los incrédulos no heredan el reino de los cielos. Jesucristo se puso bravo con sus discípulos cuando dijo, ustedes son tardos para escuchar. Aún todavía tenéis el corazón endurecido. No entienden cuando multipliqué los panes y los peces 2 veces. No entienden cuando he hecho todas estas cosas. Aún tenéis el corazón endurecido. Un corazón endurecido es un corazón incrédulo. Te predica la palabra hoy, escucha esto, y no recibes la palabra. El Señor viene con un mensaje y no recibes el mensaje. Tienes que esperar a que te pase un tractor por arriba para que entonces recibas el mensaje. Entonces, ¿cuál es la fe que el Señor demanda de nosotros cuando somos bienaventurados? Es la fe que, escucha esto, que cuando le predican el mensaje, escucha esto, le predican el mensaje, lo recibe al momento, se va gozoso, se va creyendo en el mensaje que se le predicó. Si tú sabes que se está predicando sana doctrina. Porque no te envío a que creas cualquier mensaje. Por ahí un día hay muchos profetas que andan predicando cualquier tontería, menos a Jesucristo. Corazón incrédulo. Te voy a explicar qué significa la palabra incrédulo o incredulidad. Escucha esto. Término que se usa en el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 17. Término que se usa en el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 17. Marisa. Y entendiéndole Jesús le dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Escuchen esto. Para este entonces los discípulos, estaban discutiendo entre sí porque no había provisión, no había pan. No había provisión, no había pan. Y Jesús, entendiendo lo que pasaba, les dijo a ellos, ¿qué discuten? ¿Porque no tienen pan? ¿Aún no entendéis? ¿Aún no comprendéis que tenéis el corazón endurecido, incrédulos que son? ¿Qué sigue diciendo el próximo versículo? Teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen. Sigue, Marisa. Y no recordáis. ¿Qué dice? Y no recordáis. Tenéis el corazón endurecido. A muchos de nosotros se nos olvida el mensaje. Venimos a la iglesia, lo recibimos hoy y te vas y te olvidó el mensaje. Ese corazón es un corazón incrédulo. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? ¿Aún no te acuerdas? ¿No te acuerdas? Cuando partí los 5,000 panes, cuando los repartí, y los peces, ¿cuántos recogiste después que se manifestó aquello? ¿Cuántos recogieron? Y se lo olvida. Jesucristo le dijo, ¿por qué discuten? ¿Por qué discuten? ¿Aún tenéis el corazón endurecido? Corazón endurecido es un corazón incrédulo que no oye y no ve. Está igualito que Tomás. Incrédulo. Está en el cuerpo y es incrédulo. Las 5 vírgenes estuvieron en el cuerpo y fueron incrédulas, fueron insensatas. No tomaron de sí más de la cuenta que lo que debieron haber tomado. ¿Por qué te digo esto? Escuchen esto. ¿Por qué te digo esto? La salvación ya está provista. Lo necesario para que seas salvo ya está provisto. ¿Qué hacemos de más? El no hacer de más
nos convierte en un incrédulo, se nos olvida qué quiere Dios de nosotros. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere de nosotros que detrás de toda palabra usted vaya a su casa y usted escuche la voz del Espíritu Santo, que es lo que quiere que tú hagas. Pero se nos olvida. Y nos volvemos incrédulos. Punto. Nos volvemos un Tomás. Sigue, Marisa. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? 2 veces los discípulos vieron esa manifestación, donde Jesús personalmente multiplicó los panes y los peces. ¿Y cuántas canastas recogieron? Dice, ¿aún todavía no entienden? Vamos a ver en Romanos, capítulo 9, versículo 2. Escuchen esto. Y el apóstol Pablo tenía una tristeza en su corazón bien grave. Y era la tristeza por la incredulidad de sus parientes, los israelitas, porque se volvieron incrédulos para no creer a la predicación del evangelio. Escuchen esto. ¿Sigue, Marisa? Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Sigue? Porque deseará yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, lo que son mis parientes según la carne. Entonces, el apóstol Pablo tenía una tristeza en su corazón. ¿Y cuál era? Que dice la palabra que a Israel se le fue dado corazón, dice, incrédulo, de estupefacto. Y no creyeron al evangelio de Cristo. Cuando Cristo vino a predicar el evangelio, yo soy el Mesías. Yo soy el que perdona los pecados. Yo soy el que va a resucitar de los muertos. Dice, no creyeron al evangelio de Jesucristo. Dice, y fueron endurecidos, fueron desechados, aunque estuvieron dispuestos desde antes de la fundación del mundo. Dice la Biblia. Incredulidad. Y aquí es donde te voy a determinar, escucha esto, qué significa o cuál es el contenido de un corazón incrédulo, la palabra que usó Jesús para decirle a Tomás incrédulo. Escucha esto, para que entiendan y nos cuidemos de ese corazón. Porque una de las cosas que Jesucristo quiere es que cuando te traiga un mensaje, usted tenga oídos escuchadores para recibir el mensaje. Porque a no todo el mundo el Señor le habla directamente. Escuchen esto. Incredulidad o incrédulo no solo consiste, escucha esto, en negar la existencia de Dios o la divinidad de Cristo. Porque muchas veces creemos que los incrédulos son los que no se han convertido. No, ellos no son incrédulos. Ellos están en el pecado todavía. Incrédulos, escucha esto, son no los que consisten en negar la existencia de Dios y rechazar la divinidad de Cristo, sino, escucha esto, también se aplica la palabra, escucha esto, a desconocer los signos que testifican acerca de la palabra de Dios. Lo leímos en Pedro, que dice que los profetas anunciaban los padecimientos y la gloria que vendría en los tiempos postreros. Y cuando llegó a Israel, no creyeron. Entonces, incrédulo es una persona que ha visto, ha experimentado, escucha esto, los signos, se le ha predicado la palabra. Ahí se le aplica la palabra incrédulo. Escucha esto. A los que se les ha predicado la palabra y no cambian, no creen en el mensaje, a ese se le aplica el incrédulo. Y muchas veces el mensaje viene por un devocional, por una exhortación, por la palabra del pastor o del ministro que predique en ese momento, y no recibimos la palabra. Tienen que pasar 8 días para que el Señor venga y diga, si ya hace 8 días te prediqué, te mandé a mis hermanos, te mandé a tus hermanos a que te predicaran. Y no entiendes. Eres incrédulo. El mensaje viene hoy, te predica la palabra y no lo entiendes, no lo recibes, lo retienes. Tienes un corazón incrédulo. Lo resistes, perdón, tienes un corazón incrédulo. ¿Están acá? Esa es la palabra incrédulo. Y en Juan, escucha esto, en Juan capítulo 17, versículo 20. Mira lo que dijo Jesús con su boca. Jesús dijo, yo no ruego solamente por los que están conmigo ahora. No ruego por ellos. Ruego por los que han de creer en mí por la palabra de Dios.
Entonces los hombres tienen palabra. ¿Para qué? Para que te traigan el mensaje. Como lo tuvieron los apóstoles en el día que vieron a Tomás. Le dijeron, al Señor hemos visto. Tomás le dijo, no me digas esas cosas porque yo no voy a creer si no lo veo primero. Y Jesús le dijo, eres un incrédulo. ¿Por qué no creíste a la palabra de tus hermanos? Tú sabías que yo resucitaría de los muertos. Se te predicó, se te dijo 1000 veces que resucitaría de los muertos y no lo creíste. ¿Cuántos dicen amén? ¿Marisa? Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces, ¿qué espera Jesús? En el cual nosotros creemos, en el que vino a pagar por nuestros pecados y resucitó de los muertos. ¿Qué espera Jesús de nosotros? Número 1, que te prediquen la palabra correcta. Y número 2, que tú la recibas con gozo y con alegría. Que no esperes a que pasen 8 días, 1 semana, 2 años para que tú creas a la palabra, creas al evangelio. Te comprometas con él, te comprometas con la iglesia, te comprometas con el servicio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá? La palabra siempre es en el ahora. No es ni en el pasado ni en el futuro, es en el ahora. Y muchas veces nos cuesta. Tenemos que esperar a que pase 8 días como le pasó a Tomás. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor vino y le dijo, eres un incrédulo. No creíste a la palabra. No creíste a lo que te vengo diciendo hace tiempo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué razón? Jesús dijo, no solamente oro por esto, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Jeremías capítulo 15, versículo 13. ¿Por qué? La palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios no tiene errores. La palabra de Dios es profética. La palabra de Dios se cumple por los que creen en ella. Si no crees en la palabra, no se cumple. Escucha esto. Yo creo con todo mi corazón en que la palabra de Dios está más viva que tú y que yo que estamos acá sentados hoy, escuchando la palabra. Y el Señor dijo a través de un profeta, Él dijo, en aquellos tiempos yo voy a dar pastores que os pastoree con toda ciencia y con toda verdad. Marisa, está tranquila. Dice, y os daré pastores. ¿Qué dice? Según mi corazón. ¿Ustedes creen? Eso es una profecía, ¿verdad? Eso lo está diciendo un profeta, Señor, ¿verdad? Un profeta de los grandes, de los profetas mayores en la Biblia. Escucha esto. El Dios hablando a través del profeta, Él dijo, yo voy a dar pastores conforme a mi corazón. Dios se equivocó. Dios no se equivocó. Él dijo, yo voy a dar pastores conforme a mi corazón. ¿Por qué Dios daría pastores conforme a su corazón? ¿Por qué? Para que tú creas. Porque no es conforme al corazón del pastor, es conforme al corazón de Dios con el que el pastor predica. Conforme a lo mismo que hicieron los apóstoles con Tomás, le predicaron. ¿Qué le predicaron? Jesucristo resucitó. Lo hemos visto. Y Tomás dijo, no creo. Y el Señor le reclamó y le dijo, incrédulo. Bienaventurados los que lo escucharon a ellos y nunca me vieron. Así mismo pasa hoy con los mensajes en la iglesia. Estamos, como predicó la hermana al principio, estamos tan afanados, estamos tan versátiles para las cosas del mundo, hacemos con más rapidez las cosas del mundo, llegamos más temprano que nadie a los trabajos, nos piden que nos queremos 3 horas más y nos quedamos porque representa un dinero más para el cheque y no hacemos nada para las cosas del Señor. Cuando nos olvidamos que todo lo que tenemos es dado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice, yo daré pastores que os pastoreen, que os apacienten con toda ciencia y con toda inteligencia. Yo no te estoy incitando a que tú creas cualquier cosa porque por ahí andan muchos predicando cualquier tontería y estupidez. Pero si usted se encuentra con un hombre de Dios, y no hablo solamente de mí, de cualquiera, que esté predicando la palabra, y esté predicando de Jesucristo, y esté predicando de los misterios, y esté predicando, escucha esto, compromiso, esté predicando inteligencia, sabiduría, oye, crea a ese hombre, hermano, porque no hacerlo te vuelve un incrédulo. Te vuelve un llanero solitario. ¿Tú sabes cosa es un llanero solitario? Uno que anda solo. No le gusta que nadie le diga las cosas. No le gusta que nadie lo reprenda. No le gusta que nadie lo corrija. Que nadie le gusta... No sé si están acá. Amén.
Y la Biblia dice que la iglesia son ovejas del Señor. El pastor es oveja también. Pero gracias a Dios, Él ha dado dentro de la iglesia estos ministros para que te prediquen la palabra. ¿Están acá? Vamos a leer 2 libros, 2 versículos y terminamos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 12 en adelante. Escuchen esto. Miren lo que el apóstol Pablo le dice a Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15. Yo lo voy a leer, Marisa, Capítulo 15, versículo 12. Escucha esto. Los corintios empezaron muy bien. Para que entiendan, escucha esto, para que entiendan lo mismo que predicó Jesucristo de Sodoma y de Gomorra, para que entienda lo que predicó Jesucristo del arca de Noé, para que entienda lo mismo que predicó Jesucristo acerca del tiempo de Lot. Escuchen esto, para que lo entiendan. Empezaron muy bien y terminaron mal. Y cuando terminaron mal, el mensaje les fue enviado y le dijo, sálvense. Escuchen esto. Y miren cómo los corintios empezaron bien, empezaron por el Espíritu, empezaron con manifestaciones, con gloria, empezaron con el testimonio de Cristo afirmado de parte de Dios en la iglesia. Y después terminaron por la carne porque se volvieron incrédulos, se volvieron niños pecadores, otra vez se volvieron a las cosas del mundo. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, el apóstol Pablo hablando de la predicación de Cristo, de la resurrección de los muertos, dice, ¿cómo se dice, cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe y vana es entonces nuestra predicación. Y aún estamos muertos en delitos y pecados. Por gusto es que tú vengas acá. Por gusto es que tú creas en Jesús. Por gusto es que sirvas. Es vana, es vacía la predicación. Dice, y somos hallados falsos testigos de Dios. Entonces dan cosas, un falso testigo, un incrédulo que predica algo que no crees. Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pero si los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, dice, vuestra fe es vana y aún estáis muertos en delitos y pecados. O aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo padecieron. Mira lo que dice el versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos, que significa bienaventurados. Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Los corintios empezaron muy bien, pero cayeron en la incredulidad de que el apóstol Pablo llegó a reprenderles y a decirles, ¿cómo es que entre vosotros se está predicando ahora que Cristo no resucitó? La misma cosa que le pasó a Tomás. Tomás no creía que Jesús había resucitado, habiéndolo escuchado de la boca de su mismo maestro. Jesús dijo, el Hijo del Hombre padecerá, será muerto, enterrado, y al tercer día se levantará de los muertos. Lo dijo un montón de veces, se lo dijo a sus discípulos, estando Tomás presente. Sucedió, y Tomás le dijo, si no lo veo, no creo. Porque al hombre le es más fácil creer en las cosas que ve que las cosas que no ve. Le es más fácil empezar a hacer las cosas cuando las cosas suceden, cuando no suceden. Esperamos que las cosas estén bien para hacer las cosas, que no cuando es necesario hacer las cosas o cuando Dios está demandando que las hagamos. ¿Están acá? Amén. Y quiero cerrarte, escucha esto, porque te dije que en el libro de Apocalipsis hay la misma palabra representada cuando Jesús le dijo a Tomás,
Eres un incrédulo. Eres un incrédulo. Está en Apocalipsis 21. Vamos a Apocalipsis 21. Versículo 8. ¿Qué dice? Pero los cobardes e incrédulos. Pero los cobardes e incrédulos. No dice los cobardes y incrédulos. Dice los cobardes e incrédulos. Porque, escucha esto, ser cobarde a la hora de hacer las cosas nos convierte en incrédulos. Porque tenemos que esperar a que suceda algo para entonces despertarnos. Escucha esto, los cobardes e incrédulos. Los abominables. Ahora aquí hay otra lista. Dice, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que esta es la muerte segunda. Escuchen esto. El mensaje que hemos predicado ha estado muy lindo. Lo que hemos predicado acerca de creer en la resurrección de Cristo de los muertos, que fue lo que Jesús le reclamó a Tomás. Porque es una de las partes importantes de nuestra salvación. Porque el apóstol Pablo dijo, si no creemos que Jesús resucitó de los muertos o no hay resurrección de los muertos, es por gusto, es vano. Todo lo que hacemos, todavía estamos en pecado. Y no hay salvación, no hay redención, no hay purificación. Escuchen esto. Y la exhortación detrás de todo esto que hemos venido predicando es esa. El Señor oró y dijo, no oro solamente por estos, oro por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Amén. Cuando se predica en la iglesia un mensaje, lo mejor, escuchen esto, lo mejor es que nosotros tengamos unos oídos prestos para recibir el mensaje, para llevarnos el mensaje para nuestro hogar, para nuestra casa. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando se predica de parte de Dios, no se predica de parte de los hombres. Cuando yo me paro a traerle un mensaje acá, yo no me paro a traerle un mensaje de parte mío o de parte mía. Tengo que traer un mensaje de parte de Dios. Amén. ¿Y qué es eso? Espiritualidad. ¿Cuántos dicen amén? El Señor espera detrás de todo eso que usted reciba el mensaje y usted haga algo con el mensaje.